Si te parece, el escritor tinerfeño Agustín Espinosa es el protagonista del Día de las Letras Canarias, que se celebra este jueves. Exponente del surrealismo en Canarias, poeta, artista o prosista, se convirtió en un referente de la literatura. Agustín Espinosa García Estrada nació en el municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife, en 1897. Estudió Filosofía y Letras en La Laguna, Granada y Madrid. Ejerció la docencia en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y La Palma. En 1928 obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura Española. Fue un autor admirado y muy leído en su época. A sus 37 años nace su obra Crimen, su expresión más lograda y reconocida, la primera novela surrealista española. Otra de sus obras, Lancelot 28 grados 7 grados, se convirtió en una pieza fundamental de la nueva literatura. La obra de Agustín Espinosa abarca diversos géneros: poesía, relato, diarios, cartas, conferencias, artículos de opinión, prólogos, ensayos y una pieza teatral que no terminó. Su personalidad y escritura son decisivos en el desarrollo de la vanguardia literaria en las islas y en la implicación de Canarias en el movimiento surrealista internacional. Muestra del legado de Espinosa son Lancelot, Crimen, Diario espectral de un poeta recién casado, Media hora jugando a los dados o Sobre el signo de Viera. Fue presidente del desaparecido Ateneo de Santa Cruz. Colaboró en los principales periódicos y revistas de su tiempo, La Gaceta Literaria o El Heraldo de Madrid. El alzamiento militar de 1936 trajo la represión del autor. La enfermedad que arrastraba, una úlcera desde la adolescencia, se agravó y no sobrevivió. Agustín Espinosa está considerado uno de los grandes escritores de la literatura canaria y uno de los máximos exponentes del surrealismo en lengua española. Pues esta mañana queremos acercarnos a la figura de Agustín Espinosa en el Día de las Letras Canarias. Lo vamos a hacer junto a Daniel Bernal, es profesor y además investigador especialista en la figura de Agustín Espinosa. Señor Bernal, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, un día para recordar a este escritor tinerfeño, Agustín Espinosa, pero para aquellos que no lo conozcan después, incluso de haber escuchado este vídeo, ¿quién fue Agustín Espinosa? Bueno, Agustín Espinosa fue un hombre polifacético, porque evidentemente lo más destacado es esa faceta, digamos, de escritor, de creador, pero además también fue crítico, fue periodista cultural, intervino culturalmente en las islas de una manera impresionante y, vamos, fue profesor también y además dejó una huella muy duradera en todos sus alumnos y es una figura importantísima de lo que son el primer tercio, la primera mitad del siglo XX en la literatura en Canarias y en la lengua española también. Claro, y además luego se piensa siempre en la parte poética, pero es que tiene una producción literaria muy amplia, incluso prosa, que es muy destacable, pero que a lo mejor ha quedado un tanto en el olvido, ¿no? Sí, porque digamos que es una figura clave dentro de lo que fue los movimientos de vanguardia, los movimientos de avanzadilla artística que se producen en Europa y en Norteamérica en los años 20, 30, en esos años de entreguerra y también al principio del siglo XX, y una de esas, digamos, características que se filtra hacia la obra literaria de estos autores es la ruptura de los géneros. Entonces tiene una obra, por ejemplo, como Lancelot, 28 grados, 7 grados, en el que lo mismo mezcla una especie de conferencia con una parte de relato, narrativa y luego poemas. Entonces son libros bastante, y son obras bastante híbridas, ¿no? Hay un mestizaje allí. Precisamente, ¿cómo caló Lancelot en la figura de César Manrique, señor Bernal? Sí, porque digamos que Lancelot, Agustín Espinosa, que fue profesor, tuvo diferentes traslados en distintas islas, en Tenerife, al final de su vida en La Palma, pero también en Gran Canaria y en Lanzarote, y cuando recaló en Lanzarote, digamos que fue cuando él escribe en el 28 Lancelot, y es, digamos, esa reelaboración de la isla en clave poética, ¿no? Y por supuesto tuvo una influencia tremenda. Y hay obra inconclusa aún de Agustín Espinosa, teniendo en cuenta que también murió muy joven, ¿no? En torno a los 42 años. Es verdad que estamos conmemorando los 80 años de su muerte, pero es que murió muy joven, ¿no? Sí, bueno, él tuvo toda su vida, padeció de una úlcera estomacal y eso fue, digamos, lo que al final no pudo superar la operación última que tuvo. Y evidentemente hay obra que se ha ido publicando a lo largo de los años, sufrió un largo silencio durante el franquismo, la obra de Agustín Espinosa, pero por ejemplo tenemos una obra tremenda de teatro, La Casa de Tócame Roque, que está incompleta, ¿no? Nos falta un segundo acto y digamos que tiene ese halo de lo misterioso y de lo maravilloso también, pero bueno, ese puntito de que
se quedó incompleta, ¿no? Por eso es importante que un día como hoy, día importante, Día de las Letras Canarias, pues dedique esta jornada a conocer la figura de una de las voces creativas más importantes, además de la historia reciente de la literatura en Canarias, la que no se conoce tanto, y es verdad que está pasando un tanto desapercibida, y esto se trata de solucionar, incluso haciendo hoy un volumen, se va a presentar, bueno, ya se ha presentado, pues con lo mejor de la obra de Agustín Espinosa. Exacto, yo creo que, digamos, es un acierto lo de instituir el Día de las Letras Canarias, porque es una forma de no solo de rendir homenaje, sino de acercar al público a los escritores, ¿no? Su obra y su vida, y en este caso lo mejor que podemos recomendar respecto a Espinosa es que la gente acuda a las bibliotecas y acuda a las librerías y lo descubra en vivo, porque va a ser una experiencia gozosa y además llamativa el internarnos un poco en su obra. Hablamos también de una figura de este escritor que tenía un profundo interés por la tradición oral de las islas, por eso también algunas recopilaciones de algunos romances, señor Bernal. Sí, en el año 25-26, ahí tenemos esa datación un poco rara, él recorre el sur de la isla de Tenerife, digamos, a la búsqueda de esos romances tradicionales, ¿no? Y luego publica una serie de artículos. Digamos que hay un elemento importantísimo en Espinosa, que es que, independientemente de ese influjo de la avanzadilla cultural del momento en Europa que se estaba produciendo a través de las vanguardias, él, a través de la revista, por ejemplo, La Rosa de los Vientos, que él es jefe de redacción, digamos que promueve una idea de universalismo, es decir, de la universalidad, pero siempre atendiendo a lo local, a lo regional, a lo particular, es decir, se llega a lo universal a través de lo particular, y por eso, digamos, ese interés por lo de fuera, pero también un interés por lo propio, ¿no? Habla usted de lo que estaba pasando en Europa en esos momentos, también es un hombre que viajó mucho. ¿De quiénes se empapó? ¿Cuáles pudieron ser o quiénes pudieron ser sus influencias? Bueno, Espinosa fue un grandísimo lector, y además en las obras a veces él incluye pequeñas referencias o más, digamos, manifiestas o a veces veladas, ¿no?, a clásicos de la literatura española como puede ser José Mariano de Larra o Gustavo Adolfo Bécquer, pero fue un hombre que tuvo una antena en la que siempre captó lo más avanzado que se producía en Europa, y por ejemplo fue uno de los pilares fundamentales, siendo presidente del Ateneo de Santa Cruz, para que se llevara a cabo en el año 35 la segunda exposición internacional del surrealismo, y pudo recalar aquí, pues bueno, no solo la obra de pintores surrealistas, sino por ejemplo también André Breton, el gran papa del movimiento. Claro, en un momento que es importante que esos movimientos que pululaban por Europa tuvieran un altavoz aquí en Canarias, porque al fin y al cabo estamos algo más lejos de donde estaban pues, los hervideros culturales de la época, y la figura de Agustín Espinosa fue eso, fue ese altavoz que necesitaban aquí para que todo ese movimiento también viniera hasta Canarias, ¿no? Sí, exacto, digamos que es importantísimo su obra, por supuesto, creativa y como crítico también, pero también como esa especie de catalizador de influencias que luego digamos, enriquecieron lo que fue el panorama cultural en Canarias. ¿Y cómo le influyó también ese año 36 la declaración de la guerra civil a la obra de Agustín Espinosa? Bien, porque él se declaró apolítico al principio, ¿no? Sí, digamos que él se mantuvo durante la etapa de la República en una especie de apoliticismo, por decirlo de una manera. No fue de esa generación de escritores de los más significados políticamente, pero sí es verdad que cuando se publica Crimen en el 34 causó cierto escándalo, digamos, en la sociedad, en la parte más conservadora, y cuando llega la guerra civil, cuando se produce el alzamiento militar, digamos que parte de la sociedad no ha olvidado, digamos, eso, ni tampoco la organización de la Exposición Internacional Surrealista, y digamos que hay un pequeño clima de animadversión hacia él, de manera que él, la manera que encontró fue un poco mimetizarse e intentar formar parte del movimiento por temor, evidentemente. Lo que ocurre es que luego de su muerte en el 39, la obra de Espinosa sufre un larguísimo silencio. Bueno, un larguísimo silencio que esperamos despertar en una jornada como la de hoy, en el Día de las Letras Canarias, en honor a esta figura, a Agustín Espinosa. Le agradecemos a Daniel Bernal que nos haya acompañado esta mañana para que nos acerque más, como decimos, al conocimiento, a la vida y obra de Agustín Espinosa. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.